Eso último se los menciono, lo de lo sobrenatural, porque si ustedes se fijan, tenemos un componente sobrenatural muy importante en esta obra. Este fantasma que aparece al principio, el fantasma del padre y que de alguna forma agobia también a Hamlet porque le recuerda que debe tomar una decisión constantemente, es un elemento, ya poner ahí a un actor como un fantasma, es un elemento que puede haber sido muy atractivo para ese público. Quizás ese público lo pide más de lo que Shakespeare quisiera ponerlo, ¿no? Para que se den cuenta cómo está funcionando también la cabeza de un Shakespeare en función de un sentido teatral comercial también, ¿no? De satisfacer a sus audiencias. En la diapositiva 17 vuelvo un poco al concepto teórico de la tragedia para que la recuerden y traten de hacer el distingo con Antígona. Estamos frente a una tragedia, es decir, hay un conflicto, una situación en la cual dos fuerzas antagónicas se enfrentan fuertemente, chocan al punto que no sabemos cómo eso se va a resolver, no vemos una solución. Habría que pensar cuáles son esas dos fuerzas que chocan en Hamlet para poder llamarlo tragedia. Se desarrolla el conflicto, finalmente viene un desenlace y habría que ver si triunfa una fuerza sobre la otra o son eliminadas ambas y ninguna es la que prospera realmente, que quizás podría pasar una cosa así en Antígona. Habría que pensar, ¿no?, cómo recordar eso sí que siempre en la tragedia, pase lo que pase, se resuelva como se resuelva, las partes involucradas siempre van a sufrir algo, ¿no? Siempre van a perder algo. Nadie gana 100%. Esa es, ¿no es cierto?, uno de los elementos centrales que veíamos el semestre pasado. En la diapositiva 18 les menciono entonces algunas inspiraciones que pudo tener Shakespeare para escribir esta obra. Existía un personaje, Hamlet, se escribía distinto, ahí en la diapositiva 18 pueden ver cómo se escribía, que era propia de un relato medieval donde justamente sucedía algo parecido. Había un príncipe que debía hacerse cargo del reino después de que su padre había sido asesinado. Entonces, la historia no es exactamente la misma, pero pudo haber una inspiración desde allí. Desde Shakespeare tiene que haber sido un monstruo también de la lectura, tiene que habérselo leído todo. Y ahí estaban sus influencias también, ¿no es cierto? Se inspiraba en las mismas cosas que leía. Por otra parte, ya que ustedes lo conocen, Michel de Montaigne había sido justamente muy exitoso, si bien escribe un ensayo que es un género totalmente distinto al teatro, es muy probable que Shakespeare lo haya leído. Acuérdense que estaba viajando o viajó por Europa y los ensayos de Montaigne se difundieron y se tradujeron muy rápidamente a distintos idiomas. Y justamente en los ensayos lo que se está planteando es qué, qué es lo que yo sé, ¿no? ¿Qué sé yo? Y también qué soy yo, ¿no? Que son dos preguntas que de alguna forma también se está haciendo Hamlet en su fuero más interno y que es algo absolutamente moderno, del sujeto moderno, donde el sujeto se centra valga la redundancia, en el centro de su universo, pasa a ser lo más importante para sí mismo y ya no un objeto, o sea, podríamos decir como un sujeto asociado a la divinidad, sino que en este caso, si bien sigue siendo importante lo divino, el sujeto, su problema va a ser lo más importante. Y como una tercera patita está el manierismo, que el manierismo es un submovimiento del Renacimiento donde se introduce en la literatura la complejidad del personaje. Se quitan esos personajes tan parejos, tan planos, que son buenos y mueren buenos, ¿no? O sea, sino que pasan por distintos momentos y situaciones que los vuelven muy humanos, muy verdaderos, muy como podría ser una persona humana, que no es perfecta, y por lo tanto el manierismo es el que de alguna forma gesta en la literatura a los antihéroes, a esos héroes que ya no son clásicos, no sé, un Eneas, por ejemplo, que sabe lo que tiene que hacer
y va adelante con lo que tiene que hacer y da lo mismo lo que él desee, sino que sigue adelante con su deber, ¿no es cierto? No cambia nunca, no tranza en eso. En cambio tenemos a un Hamlet que por Dios que se da vueltas, ¿no? Y que no logra concretar lo que tiene que hacer, sabiendo qué es lo que tiene que hacer. Entonces vemos ahí una suerte de antihéroe, ¿no? Un personaje, un protagonista que, si bien es el bueno, al mismo tiempo hay muchas cosas que le recriminamos, como también pasa con el Don Quijote de la Mancha, que también es, ¿no es cierto?, un referente en el lado español de ese manierismo. Desde la diapositiva 19 en adelante les hago un ejercicio que lo pueden hacer ustedes en sus casas solos, donde les pongo escenas principales y la idea es que ustedes me hagan el ejercicio para ver cuánta atención pusieron en la lectura. En la siguiente diapositiva se describe cuál es esa escena. Lo que puse ahí son fotografías de obras pictóricas, porque también en la pintura se ha visto, ¿no es cierto?, motivada a producir, a crear a partir de Hamlet, ¿no? Entonces pueden ver distintas obras pictóricas y al mismo tiempo hacer ese ejercicio de ver la escena y ver a cuál podría estar haciendo referencia dentro de la obra. Y así paso hasta la diapositiva 32. En la diapositiva 32 lo que no la voy a mencionar, simplemente muy breve. Lo que hago allí es, en el fondo, remarcarles a ustedes que dentro de la obra hay una serie de símbolos, hay mucha simbología, hay mucho recurso pictórico, recurso teórico del relato. Es decir, Shakespeare está metiendo una serie de cosas en esa obra que la hacen sumamente, em, no quiero decir densa, ¿no? Pero sí compleja desde el punto de vista estructural. Y uno de los símbolos, por ejemplo, para que entiendan a qué me estoy refiriendo, podrían ser ese juego que tiene Ofelia con las flores, ¿no? Está constantemente repartiendo flores o mencionando flores y la verdad es que las flores generalmente han significado cosas. Entonces, uno podría hacer toda una segunda lectura a partir de qué está diciendo Ofelia al mencionar cada una de esas flores en distintas escenas. Se podría hacer un trabajo, se ha hecho ese trabajo, de hecho. Así como las flores de Ofelia, hay un sinfín de otros símbolos que están apareciendo y que hacen a esta obra una fuente de estudio sin fin. En la 33 les dejé la parodia de los Simpson, el link por si lo quieren ver y divertirse, y hasta ahí lo voy a cerrar. Lo que viene después son unas imágenes que va de la 34 en adelante, que me van a servir a mí para introducir en la clase que veamos ese tema, un recurso que utiliza Shakespeare, que es un recurso que no inventa él, ¿no? Pero que sí lo sobreexplota y que lo vamos a ver en su determinado momento. Cuando yo le hablo de recursos, recuerden que hemos visto algunos conceptos a lo largo de el semestre pasado. Hablamos de intertextualidad, ¿se acuerdan? Hablamos de teoría especular, de la puesta en abismo. Aquí también vamos a introducir eso mismo, vamos a ir hablando siempre de algunos recursos, de algunos conceptos teóricos literarios que nos permiten entender un poco más qué es lo que está haciendo el autor. Con esto los dejo entonces, que les vaya bien.